Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa de Santos en el Claustro, en el que entre mi hermana Margarita y yo vamos viendo la vida de diversos hombres y mujeres que se han santificado en la vida monástica a lo largo de los siglos, desde el siglo IV hasta nuestros días, e incluso con algunos precedentes anteriores. En este programa, en Santos en el Claustro, ya hemos tratado la figura de San Jerónimo de Estridón, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, y a quien se remiten los monjes y las monjas de la Orden de San Jerónimo como maestro y padre espiritual. Hemos abordado también, al hablar de los mártires españoles, monjes del siglo XX, asesinados en 1936, al beato Manuel de la Sagrada Familia, el restaurador de la Orden de San Jerónimo en España a inicios del siglo XX, en concreto en los años 20 del siglo XX, y asesinado en Paracuellos del Jarama por las hordas frente populistas en 1936. Pero no hemos tratado a personas de vida santa de la orden. Es verdad que la Orden de San Jerónimo, españolísima, por donde la haya, no promovió causas de beatificación. Tal vez se ha dicho en muchas ocasiones por humildad, por no querer sobresalir, por haberse mantenido dentro de los claustros. Y si bien es cierto que en la ramificación italiana de los jerónimos sí existen algunos beatos, en España no los hay, aunque ha habido muchos monjes de vida realmente santa y ejemplar. En el año 2017, don Javier Martínez, arzobispo de Granada, emprendió la causa de beatificación de Fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada bajo los Reyes Católicos, un monje de vida auténticamente santa, cuya causa de beatificación realmente se quería haber iniciado prácticamente desde la época de su muerte, pero debido a un proceso inquisitorial que padeció al final de su vida y del cual fue absuelto incluso por el Papa, al final de su vida, puede ser que incluso él no llegase a conocer su absolución por el Papa Julio II, pues había quedado ahí pendiente, y en el año 2017 en este sentido se le hizo justicia y se comenzó su causa. Vamos a hablar de él porque es una figura realmente santa, además de sabio, y un personaje fundamental para la historia de la Iglesia en España, para la historia de su Orden de San Jerónimo y para toda la historia de España en su tiempo, un personaje del entorno de los Reyes Católicos, confesor y consejero de Isabel la Católica. Su nombre familiar era el de Hernando de Oropesa, puesto que era el apellido de su familia, una familia hidalga, venida a menos en sus recursos económicos y con algunos posibles ascendientes judíos, elemento que sería utilizado en su contra por aquellos que promovieron el proceso inquisitorial contra él, proceso absolutamente injusto y del cual, como decimos, quedaría absuelto finalmente. Fray Hernando de Oropesa inicialmente nació en el año 1428 en Talavera, en esta población toledana de gran importancia. Con 5 años, en 1433, allí en esta ciudad, Talavera, inició sus primeras letras, sus primeros estudios, y allí los estuvo haciendo hasta que unos años más tarde, según los estudios de Domínguez y José María Madurell, pasaría unos 2 años, con 13 o 14 años de edad, en Barcelona. Es un dato que no es del todo seguro, pero que estos historiadores, estos investigadores lo han dado como verdaderamente digno de crédito, que pudiera pasar en los años 1442-43 a Barcelona, y allí consta efectivamente la presencia de un Hernando de Talavera en una escuela de caligrafía,
barcelonesa propiamente, pues de primeros estudios. Aunque no sea del todo seguro, parece que sí efectivamente pudo suceder, y desde luego lo que es cierto es que en 1443, teniendo unos 15 años, ya pasó a estudiar a Salamanca, la Universidad de Salamanca, el estudio general, la ciudad universitaria y de la cultura por antonomasia en la Castilla y León medievales desde siglos atrás. Allí, conforme al sistema de la Universidad Salmantina, pasaría seguramente por lo que eran las escuelas menores, las escuelas mayores, y se licenciaría, primero obtendría el bachillerato en filosofía y teología moral, y en el año con 25 años, y en 1458 con 30 años conseguiría ya la licenciatura, accediendo por oposición a una cátedra de filosofía moral que tuvo un número mucho mayor de votos frente al su rival en estas oposiciones. Cabe decir que sus recursos económicos modestos hicieron que su época de estudiante la pasara quizá con alguna beca, no es del todo seguro, pero sí sabemos que en sus últimos años como estudiante alojó en su casa a algunos otros estudiantes que de esta manera, como pensionados, podían cubrir así los gastos del joven Hernando de Oropesa, quien, como decimos, se le obtendría el bachillerato en teología con 25 años, y en 1458, con 30 años, la licenciatura en teología, accediendo después a una cátedra de filosofía moral, en la cual adquiriría gran fama. Además, también se ordenó de subdiácono, y entre 1458 y 1463, sin que tengamos una mayor precisión de fechas, en este tiempo sería ordenado diácono y posteriormente presbítero, es decir, sacerdote, adquiriendo fama de hombre sabio y santo. A él, según cuenta el padre Sigüenza, cronista, historiador de la Orden de San Jerónimo, uno de los mejores escritores españoles del siglo XVI, desde luego como prosista y narrador, y también destacado poeta, aunque al lado de otros grandes poetas de la época puede quedar un poco por detrás, pero tiene una gran calidad también como poeta, Fray José de Sigüenza, el padre Sigüenza, que es el historiador también de la construcción del monasterio del Escorial, y es también quien narró la muerte de Carlos Carlos V, el emperador, en el monasterio Jerónimo de Yuste, y la de Felipe II en el Escorial, destacando los rasgos de piedad y de verdadera santidad ya de cara a la muerte de uno y de otro. Pues el padre Sigüenza nos dice que Fray Hernando de Talavera, siendo todavía el sacerdote Hernando de Oropesa, se ordenó antes de ser monje jerónimo, Hernando de Oropesa, a él acudían en Salamanca muchas personas atraídas por su ciencia, por su santidad, y como sacerdote ejemplar. Le pedían consejo, querían confesarse con él, querían entrar en el círculo de sus amistades, conversar con él, exponerle los asuntos en los que le pedían su auxilio, y así, por lo tanto, fue adquiriendo una gran fama. Pero, sin embargo, todo esto no le terminaba de llenar. Él lo que anhelaba sobre todo era vivir una vida completamente dedicada a Dios como monje. Y fue así como fue contactando y pasando algunas estancias en el monasterio jerónimo de San Leonardo de Alba de Tormes, un antiguo monasterio premonstratense, de los canónigos regulares premonstratenses, que en el siglo XV había sido traspasado a la Orden de San Jerónimo, dado que se encontraba en un estado decadente tanto en su vida de observancia como en otros aspectos. Los jerónimos se hicieron cargo de él, y pronto la observancia destacó en este monasterio de San Leonardo de Alba de Tormes, a las afueras de la ciudad y al sur de la ciudad, donde en el siglo XVI moriría la gran Santa Teresa de Jesús. Allí moriría Santa Teresa, en Alba de Tormes, ciudad potenciada por los duques de Alba. El ingreso de Hernando de Oropesa, que se convertiría a partir de ahora en Fray Hernando de Talavera, tuvo lugar el 15 de agosto de 1463, fiesta de la Virgen Santísima, de la Asunción de la Virgen María a los cielos. En su nueva vida,
él asumiría los trabajos y oficios más humildes propios de todo novicio y que, sin embargo, él mantendría también con gran humildad, aun siendo después prior del monasterio de Nuestra Señora de Prado en Valladolid, dada la ejemplar humildad y observancia de Fray Hernando de Talavera. Como dice el padre Sigüenza, este tiempo de su noviciado hizo un singular novicio: barría, servía a enfermos, cogía basuras, hacía las camas, vaciaba los servicios, besaba los pies a sus enfermos, comía en el suelo, postrábase en tierra y otros 100 ensayos de penitencias que él ejercitaba. Pero, como decimos, esto lo seguiría haciendo después, incluso siendo prior del monasterio de Prado. En este monasterio de la San Leonardo hizo sus votos, fue por lo tanto ya monje jerónimo profeso y pasó al régimen de lo que se llamaba los frailes nuevos. Propiamente los jerónimos no son frailes, sino monjes, pero es verdad que en España en ocasiones por extensión se ha llamado frailes también a los monjes y así también lo hacían los jerónimos, dado que la palabra fraile propiamente significa hermano y fray significa hermano. Bueno, pues estuvo en un régimen de 7 años, en este régimen de frailes nuevos, los primeros de su profesión, hasta el año 1470-71, destacando siempre por su admirable observancia, su humildad y su entrega a los oficios más serviles y más modestos, como hemos venido diciendo. Y en 1470 o 1471 pasaría a convertirse en prior del monasterio de Nuestra Señora de Prado en Valladolid. Hacemos una pausa musical para escuchar una pieza, como mejor dicho, no la pieza en sí, la pieza musical, sino el oficio que compuso el propio Fray Hernando de Talavera con motivo de la toma de Granada, como conmemoración y agradecimiento a Dios por la toma de Granada en 1492 por los Reyes Católicos. Él sería el primer arzobispo de Granada. El oficio de la toma de Granada, concretamente, es una pieza del oficio de Maitines, Regen Triumphatorem o Regem Triumphatorem. Los jerónimos pronuncian y cantan en latín en la forma española, Regen Triumphatorem, y el Salmo 94 es un invitatorio del modo quinto, interpretado por Escola Antigua, formación de antiguos escolanes del Valle de los Caídos, dirigida por Juan Carlos Asensio, y el solista es Miguel Ángel Fernández. Regen Triumphatorem y Salmo 94 del oficio de Maitines, del oficio de la toma de Granada, compuesto por Fray Hernando de Talavera, invitatorio modo quinto, interpretado por Escola Antigua. Proseguimos la vida de Fray Hernando de Talavera, que se encontró con que en los años 1470 o 71, sin que podemos precisar del todo, quedaron, como dice el padre Sigüenza, vacaron casi a un tiempo los prioratos de la casa de San Leonardo de Alba y de Nuestra Señora del Prado de Valladolid. Eligiéronle por prior en entrambas, cada una le pedía y deseaba para sí. San Leonardo decía que como hijo propio era suyo de derecho y no se le podía quitar nadie. Averiguóse el pleito, sentenciando el general, es decir, el prior general de la Orden de San Jerónimo, cuya residencia estaba en el monasterio de Lupiana, uno de los monasterios de origen de la orden en el siglo XIV,
sentenciando el general por la casa de Nuestra Señora de Prado, porque le eligieron un poco antes, y también porque le pareció que en aquel convento era de más importancia su persona y ejemplo, y así quedó por prelado de ella, tan contra su voluntad que ninguna cosa sintió tanto, ni había echado de ver la fuerza de la obediencia hasta que se vio compelido a aceptar el oficio. Ciertamente para él era un doble sacrificio. Él quería una vida sencilla y humilde como monje, no quería acceder al grado de prior y por otra parte además había de marchar de su monasterio de San Leonardo de Alba al de Nuestra Señora de Prado de Valladolid. Este era un monasterio que no llevaba muchos años de existencia, 3 decenios propiamente. Había sido fundado en 1440, el monasterio de Nuestra Señora de Prado, favorecido por Ruy Gómez de Avellaneda. Había tenido otros priores antes, Fray Sancho de Burgos, Fray Juan de Valladolid. Fray Sancho de Burgos fue el primero, y Fray Hernando de Talavera adquiriría en él gran ascendiente sobre los reyes católicos y quienes asumirían el patronato del edificio. Hoy día está restaurado, hace unos decenios se restauró para una de las sedes de edificios de la Junta de Castilla y León. Se encuentra, por lo tanto, en un magnífico estado de día de hoy, restaurado. Bien, es cierto que el edificio actual es en gran parte también posterior al otro más sencillo, que aunque mejoró ya bajo Fray Hernando de Talavera y por ayuda de los Reyes Católicos, no tendría toda la magnificencia o la amplitud de la extensión que tiene el actual. Podemos decir, en respecto de estos nombres que hemos señalado, Fray Sancho de Burgos, Fray Juan de Valladolid, Fray Hernando de Talavera, Fray José de Sigüenza, que es clásico en la Orden de San Jerónimo la adopción del topónimo del lugar de nacimiento en el ingreso y como novicio y luego como monje profeso, para evitar así sobre todo la referencia a los grandes apellidos de la nobleza. De hecho, en el siglo XVI a los jerónimos se les llamaría en ocasiones los caballeros encerrados, porque muchos de ellos procedían de la nobleza, pero evitaban el hacer referencia a este origen nobiliario tomando el topónimo de su lugar de nacimiento para que así nadie fuera más que otro. Fray Hernando de Talavera continuó humildemente asumiendo oficios serviles y como monje observante, en observancia de vida de oración y de vida de penitencia, y siempre con semblante humilde, según nos dice Fray José de Sigüenza, el padre Sigüenza. También se encontró con una economía endeudada, consecuencia pues de una mala gestión de los priores anteriores. Y además la casa tenía entonces muchos mozos de servicio, es decir, muchos empleados y criados cuyos sueldos pues iban en poco beneficio de la economía comunitaria, y además el problema también era que los monjes quedaban ociosos en muchas ocasiones. Y Fray Hernando de Talavera fue ajustando toda esta situación económica y fue haciendo que los monjes asumieran también las tareas del trabajo manual, puesto que en la Orden de San Jerónimo, conforme a toda la tradición monástica, el trabajo manual adquiere una gran notoriedad e importancia. Además, él fue un ejemplo también de modestia y de pobreza. Fue siendo cada vez más reclamado, dada su fama, en Valladolid para predicar, y el monasterio de Prado, que está a las afueras de Valladolid, al otro lado del Pisuerga, o lo que eran entonces las afueras de Valladolid, él iba a Valladolid andando, iba a pie. Y cuenta el padre Sigüenza así muy bellamente, dice: salía nuestro santo a predicar muchas veces a pie, aunque hay buen trecho desde Prado hasta Valladolid, y a pie se volvía sin desayunarse en parte ninguna. Otras veces, cuando se sentía cansado, iba en un asnillo, y pretendió quitar las mulas y que los frailes anduviesen en jumentos, y de hecho lo hizo, aunque después, viendo que se seguían de ello mayores inconvenientes, tornó a comprarlas, porque no todos los fervores de los santos vienen bien a todos y en todos los tiempos. Es decir, lo clásico de los santos de ser exigentes para consigo mismos, pero condescendientes hacia las necesidades de los demás. Su fama fue creciendo y a él acudían nobles y pobres, acudía mucha gente de Valladolid. Dice el padre Sigüenza: por gozar de su santa conversación y porque es costumbre de cortesanos irse tras los privados de los reyes, porque
fue adquiriendo fama ante los reyes católicos, aunque disgusten, íbanse muchos señores y caballeros al monasterio de Prado. Convidábalos a comer el prior fray Hernando, y en la comida, que de ordinario era un poco más que lo que al convento se daba, porque no se escandalizasen, les hacía pláticas santas. No obstante, no es que él estuviera entregado siempre a comer con los nobles, sino que en ocasiones se veía obligado a atenderlos, pero trataba de evitar esto. Él quería su vida monástica observante. Fue entonces también cuando esta fama fue llegando hasta los reyes católicos, y fray Hernando de Talavera recibiría a Isabel la Católica como penitente, como veremos. También fue en este periodo de priorato del monasterio de Prado, que se extiende desde el año 1470 o 71 hasta el año 1486, en que será designado obispo de Ávila, movido por los reyes católicos para que fuera obispo de Ávila, para poderlo tener de algún modo más cercano a su servicio. Pues en este periodo, en estos 16 años del monasterio de Prado, hay dos hechos importantes. Uno es que estableció allí una imprenta que adquiriría una gran importancia, sobre todo porque el monasterio de Prado recibiría el privilegio de ser donde se imprimiesen en esta imprenta las bulas y documentos pontificios. De hecho, uno de los claustros del monasterio se conoce como Patio de las Bulas. Y el otro es que también aquí desarrolló una importante faceta como escritor. Fue en este periodo en el que escribió, por ejemplo, un libro que se llamó La Católica Impugnación, en que fustigaba a aquellos que a su vez fustigaban a los judíos conversos. Él atacaba a lo que era el pecado, digamos, de judaizante, es decir, el haberse convertido falsamente y seguir practicando la religión judía a escondidas. Pero fustigaba a aquellos que acosaban también a los conversos judíos y que eran realmente sinceros. Y también escribió algunos otros tratados de tipo moral, como La breve y muy provechosa doctrina de lo que debe saber todo cristiano, con otros tratados muy provechosos, y también algún otro del vestir y del calzar, y la avisación a la virtuosa y muy noble señora de cómo se debe cada día ordenar el tiempo. Como decimos, también la reina Isabel la Católica conoció la fama de fray Hernando de Talavera, y es aquí donde se narra esa anécdota que dice que ella hizo la prueba para ver si, si él, ante la dignidad de la reina, pues se comportaba como otros confesores, pero él la hizo arrodillarse, como correspondía a cualquier penitente, y él sentarse y no mantenerse de pie ante la reina o de rodillas. Entonces fue con lo que Isabel la Católica dijo: este es el confesor que yo buscaba. ¿Verdadera del todo o no la anécdota? Parece que sí. Desde luego, lo cierto es lo que dice el padre Sigüenza. En la Historia de la Orden de San Jerónimo dice: la Santa Reina, considerados los aprietos en que se hallaba y la necesidad que tenía de personas que con letras y consejos le ayudasen por una parte y con santidad y oraciones por otra, anduvo algunos días informándose de muchas personas a quien escogería por confesor. Dábanle noticia de muchos, los más concurrían en fray Hernando de Talavera, prior de Prado, certificándole que hallaría en un solo hombre lo que no se junta fácilmente en dos ni en tres. Resolvióse de escogerle para este ministerio. Envióle a llamar, hablóle y confirmóse en lo que le habían dicho. Díjole cómo le había escogido para fiar de él las cosas de su alma, que lo admitiese de buena gana, pues tenía información que se serviría Dios de ello. Excusóse el santo cuanto pudo y no le aprovechó, es decir, intentó evadirse, puesto que no quería él la honra de la realeza, sino la sencillez de su vida monástica. Pero finalmente tuvo que aceptar el cargo de confesor real. También el rey Fernando adquiriría gran confianza en él, pero sobre todo la reina Isabel, piadosísima Isabel, y se juntaría así la santidad de Isabel la Católica con la de fray Hernando de Talavera. Isabel la Católica siempre buscaba santos confesores y buscaba proveer a las diócesis de santos y ejemplares obispos. Bien, queridos oyentes de este programa, vamos a dejarlo aquí. Continuaremos la semana que viene hablando del siervo de Dios fray Hernando de Talavera, monje jerónimo, prior del monasterio de Nuestra Señora de Prado de Valladolid, obispo de Ávila y primer arzobispo de Granada, confesor y consejero de los Reyes Católicos, en especial de la reina Isabel, también sierva de Dios.
Como saben, pueden escuchar el programa en el podcast y pueden escribir, si lo desean, a santosenelclaustro@radiomaria.es. Que Dios les bendiga por la intercesión hoy especialmente de los siervos de Dios, Fray Hernando de Talavera y la reina Isabel la Católica. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.